Bienvenidos y bienvenidas a esta última jornada de la actividad Los y las 400. Chile delibera una invitación del Senado de la República, la Fundación Tribu, la Universidad de Chile, la Universidad de Stanford en Estados Unidos y la Asociación Chilena de Municipalidades. Un ejercicio de participación ciudadana donde alrededor de 400 chilenos van a estar representando las distintas inquietudes que tienen los ciudadanos de nuestro país en dos materias claves que vamos a estar definiéndoles a continuación. Este es un tema que viene aplicándose por primera vez en nuestro país en orden, como yo les decía, a un modelo elaborado en la Universidad de Stanford por el académico James Fiskin. Lo cierto es que va a permitir generar consultas resguardadas, por cierto. Nosotros lo que emitimos hacia ustedes es un plenario donde especialistas responden precisamente las inquietudes que bajo determinado sigilo tienen precisamente los ciudadanos para evitar cualquier posible inhibición. Nosotros estamos acá en los jardines del Congreso Nacional en Santiago sin la mascarilla respectiva, por supuesto, porque estamos absolutamente en soledad y esto se desarrolla de forma virtual debido a la emergencia sanitaria. Además de estas 5 entidades que yo les nombraba, esto cuenta con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y la Fundación Konrad Adenauer. Esto básicamente se va a tratar en 2 temas: las pensiones, el sistema previsional y también el sistema de salud. Esto no es al azar, esto nace de un plebiscito ciudadano que se convocó en diciembre de 2019 por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades, donde 1,5 millones de chilenos en distintas partes del país respondió que estas eran las 2 temáticas que más le preocupaban. Y a continuación, por ejemplo, vamos a ver en imágenes lo que ocurrió el pasado 9 de diciembre de 2020, donde se hizo precisamente en este lugar, en el sector de las columnas, dada ya la emergencia sanitaria, un lanzamiento con precisamente representantes de estos 5 estamentos. En ellos se llamó la importancia que tenía no solo de participar, se enviaron 30.000 cartas de parte de la Fundación Tribu a distintos chilenos y de ellos se preseleccionó a 800 que mostraron interés para finalmente decantar en estos 400 que participan durante jornadas de viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de marzo de 2021 en abordar y elaborar preguntas para los especialistas con conclusiones que luego también van a ser llevadas ante el Senado de la República y por supuesto ante la Asamblea Constituyente. Mucho ojo con ese punto. Y luego de este lanzamiento que veíamos del día 9 de diciembre de 2020. Hace algunos días, el 4 de marzo, el jueves 4, hubo un hito ya de inicio, de partida, precisamente también con representantes de estos estamentos, más los voluntarios, que también cumplen una función no menor y que dedicaron tiempo que habitualmente es de vacaciones de muchos chilenos en enero y febrero para contactar finalmente a quienes van a ser los deliberantes en estas jornadas. Repasemos, les propongo también lo que fue ya algunos de los paneles que han tenido lugar y donde, como les reitero, se han elaborado consultas. Todos los grupos deliberativos mandaron al menos 2 preguntas. Estos se reúnen en los plenarios de parte del moderador respectivo y se hacen a quienes tienen la expertise entonces en cada uno de los temas. El viernes 5 de marzo nuestra periodista Valeria Cabello estuvo junto al senador Francisco Chaguán haciendo la previa y luego también en el panel, en el plenario 1 de pensiones, pudimos escuchar a María José Saldívar, ministra del Trabajo y Previsión Social, a Marco Kremerman, economista y investigador de la Fundación Sol, Andrés Velasco, exministro de Hacienda, y Guillermo Larraín, ex superintendente de AFP, con la moderación de Daniel Matamala, precisamente hablando de los temas de pensión, de los mecanismos, de si proceden o no más ayuda para el 10% de cotizaciones, la reforma del pilar solidario, por qué no ha crecido a lo largo de los años, esto y más en el siguiente compacto, precisamente que compila parte precisamente del plenario número 1 en torno a esta actividad de los y las 400 en el tema puntual de las pensiones en nuestro país. Acá yo creo que es bien importante tener presente que para poder mejorar las pensiones es necesario que haya mayor ahorro, eso lo hemos dicho todos, pero también es necesario generar incentivos para que esas cotizaciones se hagan de la manera que corresponda. Y es por tanto importantísimo que una parte de esos recursos vayan a servir para poder hacer un sistema mucho más solidario, en el cual nosotros podamos corregir esas brechas con estos recursos que van a ser con cargo de una cotización previsional de cargo del empleador. Me parece que una reforma tributaria que transforme nuestro sistema tributario en un sistema más progresivo, donde efectivamente los más ricos paguen más impuestos en términos proporcionales de tasa, cosa que hoy día no sucede a todo nivel, significaría que tendríamos un componente adicional que podría venir de impuestos a los más ricos, de cobrar un real royalty. Además de la fuente de financiamiento, tenemos que saber con exactitud a dónde queremos llegar en pensiones.
cuáles van a ser las garantías que vamos a establecer responsablemente, el derecho a la pensión mínima, para ver cuánta plata necesitamos y proyectarla adecuadamente. Yo creo que podríamos tener un mejor sistema, un buen sistema con 4 principios muy sencillos, Daniel. Primero, único. Un sistema para todo el mundo. No puede haber sistema para civiles, uniformados, eso tiene que acabarse. Segundo, tiene que ser un sistema justo. Y para eso hay que inyectarle un componente de seguros, precisamente para aquellas personas que por alguna razón u otra no estuvieron en condiciones de ahorrar lo suficiente. Tercero, tiene que ser sustentable. Es muy fácil hacer campaña diciendo, en mi gobierno vamos a subir las pensiones tanto. Es mucho más difícil garantizar que esa alza vaya a estar en 10 años más y en 20 y en 30 y 40 años más disponible. Cuarto principio, y aquí termino, Daniel, tiene que ser mixto. Los sistemas en el mundo que funcione tienen un componente individual y tienen un componente colectivo. Tienen un componente estatal y un componente privado. Y cada país, de acuerdo a sus condiciones, le busca el arreglo, le busca la mezcla para que lo mejor funcione. Tenemos que tratar de unificar, y si es que hay que hacer una cosa específica para las Fuerzas Armadas, que habrá que discutirlo democráticamente. Yo no soy experto en Fuerzas Armadas, así que no me pronuncio mucho sobre eso. Si es que hay que hacer algo, yo lo haría a partir del sistema, como una variante pequeña del sistema al cual converjan todas las chilenos y chilenos, nuevamente mezclando ahorro y seguro. Segundo plenario de Chile delibera los y las 400. Se desarrolló al día siguiente, hablamos del sábado 6 de marzo y fue un día dedicado completo, al igual que la primera jornada, a las pensiones. En esta oportunidad, en el segundo plenario, tuvimos la participación con la mediación del periodista de CNN, Sebastián Aguirre, de los especialistas Andrea Butelman, doctora en economía, Bernardo Fontaine, economista e impulsor de la red Reforma a la Reforma, y Fernando Carmona, economista de la Fundación Instituto de Estudios Laborales. Algunas de las reflexiones que se hicieron en este punto fue, ¿se repite y de dónde se saca una base para mejorar el pilar solidario? Que es uno de los temas que se repite dentro de estas reflexiones y debates. Quizás cotizar apuntando a subir, por ejemplo, llegar a un 18% como en otros países, impuestos, mejoras a la recaudación tributaria. Hoy se hablaba de que el pilar básico solidario llega a 0.8 y podría, con todas las mejoras, llegar apenas al 1.8, por lo tanto es bastante mejorable esa situación. Parte de precisamente todas estas cavilaciones la vamos a revisar en el siguiente compacto con lo más destacado del segundo plenario también dedicado al tema de las pensiones. Todos estamos conscientes que las pensiones son muy bajas y hay que subirlas con más cotizaciones, hay que subirlas jubilando más tarde, hay que subirlas incentivando a que las personas coticen más regularmente, más años, ¿no es cierto? Hay que entender que lo que nosotros estamos defendiendo es un sistema de propiedad de las cuentas de ahorro previsional de los trabajadores, no la AFP o no la AFP. La AFP son unas entidades que administran, que uno puede discutir, puede cambiarlas. De hecho, nosotros tenemos bastantes críticas y bastantes cambios propuestos ahí respecto de ese tema, de cuál es la institucionalidad. Pero lo importante es que nosotros sí somos capaces de tener una pensión base garantizada de 170.000 pesos hoy día y sobre eso una pensión adicional que va a depender del ahorro de cada cual, de las cotizaciones que haga y de la rentabilidad que obtenga. Tenemos que preocuparnos de las cotizaciones, tenemos que preocuparnos de que las cotizaciones se pagan, tenemos que preocuparnos de que la gente tenga una trayectoria laboral lo más densa posible, o sea, que no tenga desempleo, y eso pasa principalmente por educación. Tenemos que aumentar la edad de jubilación, y eso lo están haciendo todos los países del mundo. Sí, vamos a hablar de eso también. No podemos hacernos los locos. Y con respecto a las mujeres, yo creo que hay muchas cosas que hacer para que las mujeres tengan mejor inserción laboral. Nosotros lo que necesitamos, o lo que necesitan la mayoría de los chilenos, es que la AFP no se conviertan en una suerte de casino, donde nosotros perseguimos las mayores rentabilidades, pero asumimos los mayores riesgos a partir de los trabajadores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como esto es un sistema individual, cuando se pierden fondos, se pierden mis fondos, yo no los voy a recuperar, o la AFP no me va a dar un vale por mala administración y me va a recuperar los fondos, sino que los perdí nomás y después tengo que esperar, si es que todavía tengo tiempo, a que vuelvan a subir. En ese sentido, el tener 2 trabajadores o un trabajador en el directorio permite al menos que nosotros sujetemos la administración de fondos de una forma más prudencial.
Estamos recapitulando en TV Senado parte de los destacados de los primeros plenarios que han precedido a esta jornada final del encuentro Chile delibera los y las 400. Y allí llegamos a la parte PM del día sábado 6 de marzo, también centrado en el tema de las pensiones, el plenario número 3, con esta temática que tuvo como invitadas a Teresa Busleme, socióloga y directora de estudios de la Fundación Procultura, Hermann von Herzdorf, coordinador de pensiones del Ministerio de Hacienda, y Hugo Cifuentes, quien es profesor asociado del Departamento de Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Católica. Paula Escobar, también colega periodista de CNN Chile, tuvo a cargo la moderación y por supuesto con nuevas reflexiones en respecto a lo que involucra un cambio y una mejora del sistema de pensiones en Chile, lo mixto, lo de reparto. Finalmente hay una adaptación a la realidad chilena, aparte también de lo que revisamos en este tercer extracto, si usted se ha perdido parte de lo que ha pasado en esta actividad hasta el día de hoy y que repasamos a continuación. Lo que yo puedo decir desde una mirada más integral, más social, es que las personas en general quieren seguir trabajando. Con esto no estoy diciendo que yo sea pro trabajo, lo que estoy diciendo es que de alguna forma tenemos que generar un espacio donde las personas realmente puedan decidir si quieren o no seguir trabajando. Vivimos en un contexto donde la productividad es muy importante. Entonces, cuando uno en general jubila, se siente poco productivo y se siente poco aportador a la sociedad. Y eso afecta directamente la salud mental. No podemos olvidar que efectivamente quienes más se suicidan en Chile son los hombres mayores entre 75 y 80 años. Germán, ¿tú estarías de acuerdo con algo así, con que haya un sistema, un financiamiento solidario y estatal que pueda otorgar equidad en las pensiones a las mujeres? Pregunta Verónica, y yo estoy también aquí haciendo juntando las preguntas de los temas que hemos hablado ahora. Es decir, lo que es, ya por ejemplo, que hemos mencionado varias veces a la Unión Europea, en esos países las tablas de vida son unisex, es decir, no hay diferencia. Lo que habría que calcular ahí es sencillamente, porque por ejemplo, ¿qué pasaría con las pensiones de sobrevivencia y algunas personas? Pero en el fondo eso es un mecanismo que ya se hace. El efecto va a ser claro, las pensiones de las mujeres van a ser más altas y las de los hombres más bajas. Hoy día, culturalmente, la edad está asumida como a los 60 o los 65. El legislador solo que ha hecho es una indicación de edad. Pero en la realidad, como culturalmente está asumido esas edades, las personas se preparan para retirarse en ese momento mayoritariamente. Las empresas cada día van esperando que las personas se retiren a los 60. Hay un problema también de adaptación a las nuevas tecnologías laborales, en que a medida que uno se encuentra con personas con menor capacidad de adaptación, ellas mismas van pidiendo retirarse o esperan retirarse. Hay cosas que observar respecto a la técnica del sistema que atraiga a la persona que quiere y puede mantenerse trabajando. Y lo más probable es que los que quieran y puedan mantenerse trabajando no sean los que necesitan mejor pensión. Y luego de todo este trabajo, las jornadas 1 y 2, hablando del tema pensiones, llegamos entonces a esta jornada ya para centrarnos en el tema salud, las reformas estructurales al sistema de salud chileno, el derecho a la salud, lo que viene en el debate constituyente respecto, y también la regulación del mercado de las aseguradoras y el trato a las llamadas también enfermedades raras. Se trata ya del cuarto plenario, todavía nos va a restar una más tarde, y básicamente los invitados que podemos adelantarles que van a participar de este foro, recordemos que cuando se menciona chat es porque también a través del chat vía YouTube están haciendo llegar algunas preguntas, aunque las que tienen prioridad son las consultas remitidas desde estos foros de discusión ciudadano y deliberativo. Alejandra Benítez, economista del área de salud y miembro de la comisión del CEP para la reforma de FONASA, Cristóbal Cuadrado, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Manuel Hinojosa, ex superintendente de salud y actual académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Mario Parada, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, y Ricardo Vitrán, doctor en Economía de la Salud, todo esto con la moderación de la periodista Viviana Encina. Y vamos de inmediato, porque ya comenzó entonces este cuarto plenario de la actividad deliberativa y democrática ciudadana, los 400, a través de las pantallas de TV Senado. Materializar. Y es lo que ha sucedido en este tiempo. Si bien está el derecho a la protección en la salud en la Constitución,
en la práctica no se materializa. Hay grupos que no pueden acceder a prestaciones de salud o que tienen que hacerlo a un alto costo, llegamos a tener que hacer bingos, por ejemplo, para poder financiar un tratamiento de salud. Y lo que creo que debería trabajarse bien es que en el proceso constituyente es que el texto que quede en la Constitución respecto a salud permita que la legislación sea la que garantice el derecho a la salud. Por ejemplo, hablando de cuál es la propiedad de la cotización de salud. Si bien hace años se ha querido avanzar hacia un sistema de salud más solidario, ha sido la Constitución la que ha frenado avanzar en ese sentido. ¿Por qué? Porque no queda claro en la Constitución si la cotización de salud es privada, es individual, o si se puede enterar para un sistema más solidario. Entonces yo creo que lo importante, más allá de cómo dice que debería estar garantizado el derecho de salud, es que la Constitución no frene el proceso democrático que pueda haber después en la legislación, para que sea la legislación la que avance hacia un sistema que garantice finalmente el acceso a tratamientos y a servicios de salud. Asimismo, ha habido constituciones en el pasado que, por ejemplo, han establecido la forma en cómo se estructura el sistema de salud, o que tiene que ser con un seguro único. Hoy en día la Constitución dice que tiene que haber un componente privado. Creo que eso tampoco debería estar en la Constitución, ya que las necesidades sanitarias van cambiando con el tiempo, y por lo mismo es necesario que la Constitución permita que la legislación, que sea los que en el fondo los representantes que nosotros mismos elegimos, decidan cómo es la estructura que se necesita en cada momento, en cada tiempo, para que el sistema de salud sea capaz de entregar la solución a los problemas de salud de la población. Gracias. Perfecto, estamos ahí en el tiempo de más. Bueno, hacemos también extensiva esta pregunta a Mario Parada. Queremos conocer tu opinión de cómo se puede garantizar el derecho a la salud en una nueva Constitución. Mario. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Espero que esta iniciativa sea una más que profundice la democracia en Chile. La actual Constitución, la del 80, tal como tiene redactados los derechos, ha permitido el cuadro actual. El diagnóstico actual es que tenemos múltiples sistemas de salud y tenemos distintos niveles de privilegios y no de derechos, porque en tanto cuanto yo pueda comprar algo y eso a mí me deje con una capacidad de hacer efectivo mi derecho superior a la de otras personas, significa que no estamos hablando de derechos, estamos hablando de privilegios. Eso es por una parte. Por otra parte, que se diga en la actual Constitución, que se diga que uno tiene derecho a la salud, no es lo mismo que decir que uno tiene derecho a un seguro de salud. Y lo que hoy día se ha configurado como ambiente, como contexto desde hace 40 y tantos años ya, es que en la práctica tenemos derecho a un seguro. Y que quien no tiene ese derecho tiene un subsidio. En el fondo, en lo que estamos es en una sociedad que plantea que el que tenga más uñas se rasca mejor y el que tenga menos uñas, qué pena. Entonces, estamos en un momento histórico, constituyente. Es el momento de que nos dejemos de esperar las soluciones que hemos planteado hace tanto tiempo. Y una de esas es hacer una buena redacción del derecho a la salud, ¿no? Que se haga cargo de la complejidad, que se haga cargo de el real acceso igualitario de todas las personas, porque no tenemos que olvidarnos que nuestra Constitución es tan singular y nuestro sistema social es tan singular que todavía, después de 10 años, todavía las ISAPRES funcionan con las tablas de riesgo, con discriminación. Ahora, este año se cambió la de sexo, ya no existe, pero se continúa por edad. Nos demoramos 10 años. Entonces, es el momento de que efectivamente es importante redactar muy bien el derecho a la salud, para que no se transforme bajo ningún punto de vista en un fenómeno de privilegio y por lo tanto de discriminación de ningún grupo social. Okay. O eso va a tener que implica algunos sacrificios societarios, ciertamente. Por ejemplo, listas de espera. Claro que sí, porque los recursos no son
suficientes para todo. Pero, ¿qué país del mundo no tiene listas de espera como sistema social, no como persona individual, sino como sistema social? Entonces, la clave es que sí, efectivamente, aprovechemos, por favor, este momento constitucional para hacer una robusta declaración del derecho a la salud, que sea lo más integral, lo más amplio, lo menos discriminatorio posible. Perfecto. Muchas gracias, Mario, ahí por tus puntos y reflexión en torno al tema. Manuel Inostroza. Bueno, muchas gracias también por la invitación. A ver, tres órdenes de ideas. Lo primero es que efectivamente, en el caso de la Constitución chilena del 80, está garantizado el derecho a la protección y al acceso a las prestaciones de salud, y de alguna manera en la nueva redacción creo que habría que poner el derecho a la salud a secas, en primer lugar, como una expresión de búsqueda de mayor garantía y protección. Lo segundo, apelar a la experiencia internacional. Aquí pongo como ejemplo, hay dos ejemplos, a mi juicio, bien emblemáticos. Uno es Alemania, que no dice ni una palabra sobre el derecho a la salud, y nadie podrá estar en contra conmigo que los alemanes en general tienen un muy buen sistema de salud. Y por otro lado está la Constitución brasileña, que tiene 13 páginas, es una de las constituciones que más habla y redacta sobre el derecho a la salud, y sin embargo es un sistema que está más privatizado que el chileno. Entonces, el punto es, a mi juicio, lograr el equilibrio, dado que no somos ni alemanes ni brasileños, y poner en la Constitución, y en eso concuerdo con lo que señala Mario, un conjunto de características transversales y generales en las que nos pongamos a poner de acuerdo, que sea un filtro más exigente para las leyes específicas. Pongo 3 ejemplos. Uno, el tema de la discriminación para las mujeres, para los adultos mayores. Eso no está escrito en la Constitución, y si nosotros escribiéramos en la Constitución la no discriminación arbitraria bajo ninguna característica, eso automáticamente impediría a cualquier institución pública y privada en el futuro que alguien quiera redactar en una ley, poder discriminar tarificando como hoy día se hace discriminatoriamente en contra de las personas de mayor riesgo. El tema, por ejemplo, de la falta de cobertura de medicamentos. Llevamos 10 años discutiendo últimamente si incluir o no los medicamentos. Creo yo que a las alturas de hoy el medicamento sí es parte esencial de un plan de salud universal, solidario, y por lo tanto debe ser incluido en las características de acciones que se deben garantizar en el derecho a la salud. Y finalmente, en eso sí estoy en desacuerdo con Mario, creo que el tema de la oportunidad es un tema muy sensible para la ciudadanía, y creo que es bueno que como característica constitucional nuestro sistema de salud, sea el cual sea el que definamos por las leyes, garantice una oportunidad de atención que estará dada luego en las leyes y en los protocolos por los requerimientos técnicos que los médicos hagamos respecto a específicas patologías. Pero no puede ser que 25.000 personas mueran todos los años en el sistema público esperando ser atendidos. Se muere más gente que la que hoy día se muere por COVID todos los años, y pareciera ser que a muy poca gente le importa. Ok, muchas gracias, Manuel. Vamos a seguir avanzando. Queremos escuchar también a Cristóbal Cuadrado, pero acotar un poco también la pregunta que hace Sebastián, que es decir, ¿en qué se diferencia el momento que escribamos esta nueva Constitución, que se habla del derecho a la salud, a lo que tenemos ahora? ¿Cómo se podría garantizar de una manera que se le dé cumplimiento efectivo? Cristóbal, tu opinión. Muchas gracias por la invitación. Creo que se han puesto ya algunos temas bien relevantes, y quiero responder como bien precisamente esta pregunta. La actual Constitución, lo único que garantiza y que uno puede llevar a tribunales es la posibilidad de elegir entre un sistema público y privado, ¿sí? De todos los componentes, de todos los incisos que tiene el artículo 19, 9 o actualmente la Constitución, el único que directamente uno puede llevar a la Corte para hacerlo exigible es la posibilidad de elegir entre un sistema público y privado. Y eso deja muy claro cuál es el carácter que tiene la actual Constitución, que es una Constitución que lo que busca es garantizar un mercado en el sector salud, ¿sí? Lo que busca es consagrar constitucionalmente de que los privados tengan un rol que no pueda ser excluido bajo ningún tipo de legislación. Yo creo que ese es un elemento que, como Mario mencionaba, evidentemente constituye y condiciona lo que hoy día tenemos como un sistema de salud segmentado, en el cual la posibilidad de acceso está claramente determinado por los ingresos que tienen las personas, por sus perfiles de riesgo, por discriminaciones por sexo hasta hace poco tiempo. Porque cuando uno entrega y uno garantiza que el mercado debe ser el asignador de recursos en un determinado ámbito, eso siempre va a llevar a desigualdades e inequidades
inequidades en el acceso. En ese ámbito yo creo que tenemos que ser muy claros y la nueva Constitución debe eliminar completamente esa garantía que hoy día es solamente una garantía a la libertad de emprendimiento y no un entender que el derecho a la salud debe ser algo garantizado socialmente, en igualdad de condiciones, para toda la ciudadanía. Y creo que en eso el fraseo tiene que ser muy claro, y concuerdo también con Alejandra que ahí hay un elemento fundamental, de que la Constitución no puede dejar amarrado, ¿sí?, por ejemplo, que los privados tienen que participar del sistema de salud, porque eso debe ser una deliberación que va a tener otros espacios, ¿sí?, probablemente leyes ordinarias, y momentos en los cuales también, si participan o no privados, tienen que ser con lógicas que sean lógicas reguladas, y la no discriminación debe ser una de ellas, y en eso comparto plenamente con Manuel, de que cualquier tipo de arreglo de seguridad social debe garantizar que para todas y todos los ciudadanos el acceso sea igual en términos de calidad, oportunidad, y que el bolsillo no condicione de ninguna manera el acceso al sistema de salud. Ok, muchas gracias Cristóbal también ahí por tu respuesta. Vamos a seguir avanzando. Queremos preguntarle también a Ricardo Vitrán y vamos a ir a otro aspecto más específico para ir dándole una mayor reflexión, podríamos decir, al tema, que es cuando se garantiza el derecho a la salud de la Constitución. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los tratamientos, los medicamentos de alto costo, que es una de las grandes problemáticas que se vive en nuestro país? ¿De qué manera eso... Y si pasa por establecerse en una nueva Constitución, llegar a un nivel de especificidad respecto al tema para que esto también pueda ser resuelto? Ricardo. Muy bien, muchas gracias, Viviana. Mira, en primer lugar quiero decir que el lenguaje o el concepto de derecho a la salud es extraordinariamente vago y por lo tanto la Constitución no debiera cometer el error de consignar expresiones vagas como conceder el derecho a la salud a todos los ciudadanos. ¿A qué se refiere? A que todos los ciudadanos tienen derecho a tener buena salud, que todos los ciudadanos tienen derecho a tener la misma salud. Ese lenguaje y esa interpretación son erróneos. Tenemos las personas diferencias genéticas. Por ejemplo, algunas personas son propensas al cáncer de mama y otras no. Algunas son propensas a la diabetes y las otras no. La Constitución no puede garantizar que todas las personas tendrán el mismo estado de salud. Hay algunas personas que hacen ejercicio y otras que no, algunas se alimentan bien y otras no. La Constitución puede establecer un derecho a acceder a ciertos beneficios, y eso tiene que hacerlo en forma muy explícita y muy clara. ¿Cuáles van a ser esos beneficios? Por otra parte, creo yo que el debate constitucional le ha dado mucha importancia a la idea de que lo que queda establecido en la Constitución va a garantizar que todas las personas van a poder tener lo que cada una desea respecto del sistema de salud. Que el sistema finalmente funcione como la ciudadanía lo desea va a depender no solo de lo que diga la Constitución, sino de que cómo el sistema se organiza posteriormente. En particular, si la Constitución dijese algo como se garantiza el derecho a la salud de buena calidad para todas las personas, eso sería un poco más preciso, pero continuaría siendo vago, porque tendría que haber una garantía de suficiente financiamiento para poder pagar todos aquellos tratamientos que garantizarían la buena salud de las personas, y yo me pregunto si acaso la Constitución va a establecer eso. Por otra parte, ¿cómo se va a organizar el sistema de salud? Van a haber actores públicos, van a haber actores privados, como en el caso de hoy, solamente pueden haber actores públicos. Yo me doy cuenta que ese también es un tema muy relevante respecto del cual mis colegas panelistas y la población tienen ciertas expectativas. Alguien mencionó el sistema alemán recientemente. El sistema alemán funciona con actores públicos y con actores privados, también el sistema holandés. ¿Queremos nosotros necesariamente en la Constitución excluir la posibilidad de que el sector privado pueda actuar en salud? Si la actual Constitución lo hubiese hecho, entonces todas las clínicas de Chile no habrían podido participar en el tratamiento de personas con COVID, ni tampoco en la vacunación. ¿Queremos que un segmento importante del segmento de proveedores queden excluidos meramente porque son privados? En mi opinión, no. En esta Constitución debemos establecer unas bases para que un sistema de salud permita el acceso a las personas que lo requieren,
y para que provea la atención de manera eficiente, de modo de servir a las necesidades de las personas. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Hay ahí puntos también distintos a lo que habíamos escuchado en los primeros panelistas, pero quiero sumar un aspecto que es bien interesante, que es una pregunta que hace respecto a la diferencia y cómo ir avanzando en una equidad y mayor igualdad social. Estoy buscando acá quién en específico hizo esta pregunta. Claro, es Jorlin Lillo, que dice, si la salud fuera un derecho, ¿qué tipos de reformas tendrían que hacerse y cómo están garantizados de manera efectiva para que se dé precisamente la equidad o la igualdad social? En el fondo, ¿cómo a través de la salud también avanzamos en las brechas y diferencias que hay en torno al tema en nuestro país? Quisiera preguntarle a Mario, ¿cuál es su opinión respecto a este tema, respondiendo ahí también a lo planteado por Jorlin? Bueno, es claro, todo aporta, ¿no es cierto?, una redacción buena de la Constitución acerca del derecho y también todas las leyes que aportan a ello. Pero hay conceptos fundamentales. ¿Cómo podemos ser más equitativos? Creo yo que siendo solidarios. Pero siendo solidarios entendido como, por ejemplo, hoy día, noticia de hoy día, el presidente dice que estamos donando vacunas a otros países porque somos solidarios. Y ahí está ocupando muy bien el concepto, porque a nosotros no nos sobran las vacunas, pero hay otra persona, otro país que requiere y nosotros podemos aportar, que es distinto a la caridad, que nos han, en estos últimos 30, 40 años, tergiversado el concepto y creemos que caridad es solidaridad, y caridad es entregar en la medida de lo posible, lo que me sobra, lo que no me duele. Entonces, cuando tengamos un sistema basado en solidaridad, como por ejemplo FONASA solidario, 1.007% va y contribuye a un fondo de todos y todas, con distintos 7%, que luego se distribuye de acuerdo a la necesidad, no de acuerdo a lo que dice mi plan, porque si mi plan dice esto, yo quedo en mejores condiciones que este otro, no. Entonces, si toda la Constitución fuera redactada bajo un hálito, bajo un ambiente, bajo un espíritu, como dicen los legisladores, de solidaridad permanente, como por ejemplo el gran mecanismo de financiamiento que son los impuestos generales, cuando efectivamente son progresivos, vale decir que los que ganan más pagan más proporcionalmente, eso va a permitir que los resultados finalmente, tanto los procesos como los resultados, sean igualitarios. Y una última acotación respecto de esto, que no puedo dejar pasar el comentario de que como que se victimiza al sector privado. No. No estamos tratando de que los privados, demonizarlos, no, yo por lo menos no. Lo que sí hay que dejar súper claro, que esos países que se han nombrado en esta mañana como ejemplos, tienen participación de privados en la prestación, primero en la prestación, y segundo, son prestadores mayoritariamente sin fines de lucro. Lo que hay que propender es que todos los actores en el sistema sanitario sean sin fines de lucro, ¿no? Hoy día en FONASA, en la modalidad libre elección, cuando yo la ocupo, yo estoy entregando, el FONASA está entregando recursos a privados con fines de lucro, me refiero a las clínicas, no a los prestadores individuales, me refiero a las clínicas. Y eso son fondos públicos, el FONASA tiene a mi aporte el 7%, pero resulta que al ser solidarios se transforma en un fondo público, les pertenece a todos, y eso le da carácter público, y con eso no se debiera lucrar. Perfecto, gracias por tu respuesta, Mario. Vamos a ir también avanzando a otro tema que tiene relación con el sistema de seguros, la cobertura, y cómo también ahí tomamos un punto que estábamos debatiendo, lo público y lo privado. Y quisiera preguntarle en particular a Manuel Inostroza respecto a una pregunta que hace Patricia, y dice: si es posible crear un sistema único de salud que entregue a todos y a todas las mismas prestaciones independientes de las condiciones de salud, edad, de género, de ingreso, las tablas de riesgo de las cuales tanto hemos hablado, pero además también es cómo se asegura que se responda a todos independiente de sus características, con una salud que sea por igual. ¿Eso se puede dar, Manuel?
Bueno, tal como yo señalaba, si nosotros llegamos a una redacción en la que concordemos estas características generales que hoy día yo creo que le duelen mucho a los chilenos, porque yo creo que a los chilenos hoy día le duelen los abusos tanto del sector privado, pero también del sector público, ¿eh? Recordar que en el sector privado hay 18% de la población, son 3.400.000 personas, pero en el sector público hay 14,5 millones de personas. Y de hecho el 33% de los chilenos se dice maltratados según el informe de Desiguales del PNUD del año 2017 en los servicios públicos de salud, por falta de dignidad en su trato. Entonces, si nosotros nos ponemos de acuerdo en estas características generales de la Constitución, no discriminación, respeto a la calidad, intervención de los elementos de eficiencia del sector público, controlar el tema de los abusos en el sector privado, esa es una primera forma de avanzar hacia un sistema único. Y luego, en el ámbito legislativo, con participación ciudadana, por cierto, hay 3 mecanismos por los cuales uno podría tener un sistema que, cumpliendo con estas características de universalidad y no discriminación, como señalaba la que me hace la pregunta, se pudiesen expresar. Hay en el mundo sistemas de seguridad social con participación pública-privada como sistema universal, ejemplo el sistema holandés o en general de los Países Bajos como Bélgica, que funciona bastante bien y con buen nivel de satisfacción usuario. Luego hay sistemas de seguros públicos únicos estatales que cubren a toda la población, que también cumplen de la misma manera con las características anteriores, como el caso de Corea, se ha analizado el caso de Australia, y también hay sistemas nacionales de salud públicos, centralizados, exclusivos, sin participación de actores privados, y el mejor ejemplo y más emblemático es el de Inglaterra. Pero vuelvo atrás, independiente de si el país decide caminar hacia alguno de los 3, en mi opinión, ex ante tenemos que concordar una constitución que eleve el filtro de garantía de calidad y de no discriminación, como se ha planteado muy bien en la pregunta, para que sea cual sea de los 3 que decidamos como país aprobar y avanzar, no se produzcan los abusos que hoy día tenemos en el sector público y los abusos que hoy día tenemos en el sector privado. Ok, Manuel, muchas gracias. Estás en silencio, Viviana. No te escuchamos. Sí, ahora sí, perdón. Bueno, suele ocurrir. Bueno, queremos hacerle la misma pregunta respecto a este tema a Cristóbal. Si es posible, lo que plantea Patricia, ¿no? Crear un sistema único de salud que entregue a todos y a todas las mismas prestaciones, independiente de las diferencias de género, de edad, las tablas de riesgo que sabemos que existen en nuestro país, en las cuales hemos avanzado, obviamente, ir dejando de lado esta posibilidad de un sistema que no discrimine. Cristóbal, ¿tu opinión? Pero por supuesto que sí, o sea, eso hay una experiencia comparada amplísima. La mayor parte de los países desarrollados del mundo, por no decir todos, la excepción siempre de Estados Unidos, todos los demás países desarrollados del mundo tienen sistemas únicos que garantizan el acceso de forma en igualdad de condiciones a toda la población y en el cual la población contribuye según su capacidad de pago, pero accede según sus necesidades de salud, ¿sí? O sea, se separa completamente el tema de mi capacidad contributiva con mi capacidad de acceder, ¿sí? Y eso es algo que en Chile está fundamentalmente y en el origen metido dentro de nuestra Constitución, ¿sí? Y dentro de cómo eso se lleva después a leyes, de que se generan diferencias en términos de mi ocupación, mis ingresos, mi perfil de riesgo, para ver a qué tipo de sistema de salud yo voy a acceder. Por lo tanto, la respuesta es sí se puede, ¿sí? Ahora, ¿por qué no se ha hecho? Primero porque tenemos un amarre constitucional, ¿sí? Lo que se ha denominado la Constitución tramposa por Fernando Atria, ¿sí? Y esta es una de las múltiples trampas que tiene, ¿sí? De pedir que exista, por ejemplo, un sistema único 100% público. Eso hoy día no se puede. Constitucionalmente no podemos tener un sistema de salud 100% estatal como el sistema inglés, por ejemplo, ¿sí? Y segundo, porque durante la dictadura se instaura un arreglo institucional, legislativo y constitucional que permite la emergencia de las ISAPRES, actores económicamente poderosos, con vinculación al mundo político, con mucho poder, y que han sido actores muy eficaces en poder bloquear cualquier cambio legislativo que atente contra sus intereses, ¿sí? En ese sentido, creo que la posibilidad de una discusión constitucional es clave, porque debería eliminar las amarras que hoy día tenemos para poder hacer esos cambios.
Y tenemos que sí o sí avanzar a un sistema en el cual toda la población acceda al mismo sistema de salud. Y cuando digo toda la población, digo a toda la población. Digo personas que son hoy día FONASA, personas ISAPRES, las Fuerzas Armadas, personas que hoy día se atienden en mutualidades, que también son otro sistema de salud que funciona por su lado y con condiciones totalmente distintas. Y ese sistema de salud único debemos financiarlo de manera colectiva, mediante impuestos y también según los aportes de cotizaciones obligatorias que hacen los trabajadores y trabajadoras, como también los empleadores, que es un elemento muy importante del sistema contributivo que en Chile ha tenido un rol secundario y que prácticamente todos los sistemas de salud del mundo lo utilizan como una fuente para generar más solidaridad en las contribuciones, tal como Mario decía. Perfecto, gracias Cristóbal. Queremos también hacer una pregunta que nos envía Gretchen a Alejandra, que es: si se reemplaza el sistema actual por un seguro universal en el que no se permita que la salud sea un bien de consumo, ¿cómo se regula la alternativa de las ISAPRES, siendo que actualmente estas no solo te excluyen por preexistencia, sino que te expulsan por enfermedades mientras perteneces a esta, evitando abusos de las mismas? Esta es la pregunta que hace Greta. En el fondo, en este seguro, ¿cómo no se garantiza las decisiones que toman las ISAPRES como sistema en torno a preexistencias? Alejandra. Muchas gracias. Bueno, ese sería un esquema que funcionaría bien distinto al de ahora, porque en el fondo significaría que el plan básico, el plan de salud universal del que se está hablando últimamente y el que están los proyectos de ley que están en el Congreso, se entregaría solo por un asegurador, que sería el asegurador único, y las ISAPRES u otros aseguradores que existan quedarían como unos seguros de segundo piso, en el fondo que cubran, por ejemplo, lo que no cubre el seguro universal, o que cubran lo mismo pero en otro tipo de prestadores, que pueden ser los prestadores privados. Y en ese caso yo creo que sí también tienen que estar regulados ese tipo de aseguradores, tienen que estar regulados de manera que no discriminen, pero que también que no vayan contra lo que el seguro único quiere lograr en el fondo, que es la universalidad, el acceso sin discriminación. Entonces en el fondo es que estos seguros no terminen por como quebrar un poco este mejor acceso que queremos lograr con un seguro único. Yo creo que se ha hablado harto del seguro único, de los distintos tipos de seguros que existen, y yo creo que una de las cosas más importantes es que haya un fondo único, es decir, que el 7% de la cotización que sea la que se establezca vaya a un fondo común, y de esa manera desligar el acceso de la capacidad de pago y, como decía Cristóbal, ligarla a las necesidades sanitarias de la población. Lo que pasa cuando hay una cotización individual, como hoy día la que existe en el mundo de ISAPRE, es que si una ISAPRE tiene población que es más de riesgo, necesita recibir los recursos que esa población más de riesgo necesitan para solucionar sus problemas de salud. Y por lo mismo, esa ISAPRE le va a terminar cobrando más a esa población, más a la población de más edad, más a la población, a las mujeres, y va a terminar excluyendo a alguna población de mayor riesgo. Lo que pasa cuando cada persona cotiza a un fondo común es que la ISAPRE o el asegurador, puede ser sin fines de lucro, que tenga población más riesgosa, va a recibir más recursos, pero no desde las personas que están cubiertas por esa ISAPRE, sino desde toda la población. Entonces, de esa forma se logra desligar el acceso de la capacidad de pago de las personas. Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes, el poder hacer un fondo común, el que todas las cotizaciones vayan a un fondo solidario que entregue recursos según el costo que implica solucionar el problema de salud para los afiliados. Perfecto, muchas gracias Alejandra. Alejandra plantea un fondo común, y eso también lo voy a relacionar con otra pregunta que hace Cristian, y que se la vamos a hacer a Ricardo, de implementarse este seguro de salud universal. ¿De qué forma se financia, Ricardo? Muy bien. Chile tiene un sistema de seguridad social en salud. Ese es el esquema que Chile ha adoptado, y ese sistema establece que el financiamiento de la salud proviene de dos fuentes: los aportes de los afiliados, que en la actualidad son del 7% del sueldo con un tope, aportes solidarios o subsidiarios del Estado para financiar la cotización por cuenta de aquellas personas que no tienen
un sueldo, que son indigentes pobres o bien cuyo sueldo y 7% es insuficiente para permitirles financiar el plan de beneficios que establece el plan. Así que el financiamiento viene de dos lados, gobierno y aportes. Hoy los aportes en Chile los hace el trabajador, pero hay sistemas en los cuales los aportes son divididos entre el trabajador y el empleador. Digamos, se habla de un seguro de seguridad social tripartito, Estado, trabajador, empleador. Esa es la respuesta a esa pregunta. Ok, Ricardo, gracias por tu respuesta. Y quiero preguntarle en específico, que también es algo que se nos hace como planteamiento, que lo hace Jacqueline Lobos, que dice, ¿es posible crear un seguro, un prestador universal que garantice una canasta amplia de prestaciones sin que el afiliado tenga que recurrir a estos seguros o estas prestaciones complementarias? ¿Está esa posibilidad, Ricardo? No, esa posibilidad no existe. Ese es un deseo, es un sueño. A todos nos gustaría poder acceder como individuos a todas las atenciones de salud que requerimos en algún momento. Sin embargo, existe un límite financiero que hace que no todas las atenciones de salud que ofrece la medicina moderna puedan ponerse a la disposición de todas las personas en un momento dado. Incluso los países más ricos tienen planes de beneficios de salud que son explícitos, equivalentes al auge en Chile, que establecen límites. Por ejemplo, en algunos países muy ricos, las personas de más de 85 años no tienen derecho a la diálisis porque escapa a las posibilidades presupuestarias y porque financiarles diálisis a ellas significa entregarle menos beneficios a personas más jóvenes con problemas menos costosos. En definitiva, creo que es importante en el debate constitucional sacarnos de la cabeza el anhelo idealista de que existe algún sistema de salud que va a poder financiar todas las atenciones que todos los chilenos van a necesitar en todo momento. Eso no lo pueden hacer ni los países más ricos del planeta. Ok, Ricardo. Mario, quiero preguntarte, porque te veo ahí tus reacciones a lo que estaba planteando Ricardo, de que si se puede hacer un sistema sin estas prestaciones complementarias. ¿Tu opinión? Es idealista pretender que todos tengan acceso a la máxima tecnología, ¿no? Excepto que hay algunos que sí lo tienen. ¿Y por qué lo tienen? Porque tienen dinero. Entonces, esa es una pequeña disquisición que hay que hacer, ¿no? Mire, hemos estado muy centrados en la enfermedad, en la atención a la enfermedad, y no hemos hablado de salud, ¿no? Porque cuando Ricardo habla así genérico del financiamiento de la Seguridad Social de Salud en Chile, no está refiriéndose básicamente al financiamiento de la enfermedad, pero la salud pública, las vacunas que hoy día se están poniendo para protegernos del COVID, son 100% financiadas por impuestos generales. Y son para todos y todas. Los de allá, los de acá, los de acullá. Eso es salud universal. Eso es salud solidaria. Eso es lo que se pretende. Alguien en el chat decía, no queremos soluciones extremas. E incluso mencionaron a Corea. No, para que yo quede claro, por lo que yo votaría es por un sistema que se parezca lo más posible a Inglaterra, en donde su primer ministro, cuando tiene una enfermedad grave, va y se hospitaliza en un hospital público, en donde el acceso no depende del dinero, y en donde cuando hay que esperar, todos esperamos, y nadie se salta la fila porque tiene más dinero. O bueno, no nadie, porque nunca va a ser nadie, siempre van a, pero que sea lo menos posible, que no sea escandaloso, como en algunas circunstancias en nuestro país. Entonces, lo que pretendemos, lo que yo pretendo, es un sistema nacional de salud, no un seguro único de salud, ojo, porque salud tiene que salirse de la lógica de los seguros, porque nuevamente los seguros plantean cuánta plata hay, cuánto protejo. Okay. Si eso protejo, se acabó la discusión. Todos los países tienen que generar acuerdos para decir hasta dónde. Buen ejemplo que plantea Ricardo, ¿no? Hay países que dicen los mayores de 85 no van a tener acceso a estas circunstancias, pero es para todos, porque hay que tener una racionalidad, porque tenemos que protegernos entre todos y todas. Termino. Cuando yo hablo de sistema nacional, que no es lo mismo que seguro único nacional, además tengo que agregarle que sea un sistema no nacional, sino que sea plurinacional,
que también esa salud, ese derecho a la salud, respete las distintas nacionales que hoy día están en Chile. Y eso lo concatenó que ojalá, bueno, me salgo del tema, pero ojalá la nueva Constitución también plantee que Chile es un Estado plurinacional. Ok, Mario, gracias ahí por tu punto, haciendo también una diferencia lo planteado por Ricardo recientemente al tema. Pero nos vamos a meter precisamente en los multiseguros para poder abordar algunas de las preguntas que nos hacen las y los 400. Y quiero preguntarle a Manuel la pregunta de Estefanía, que ella dice, ¿en qué consiste este sistema de multiseguros? ¿Cómo podría implementarse? ¿Se le inyectan también más recursos a FONASA al momento que está este sistema de multiseguros, Manuel? Bueno, claro, lo que algunos llaman, en este caso multiseguro, y que yo denomino seguridad social mixta con participación público-privada como una de las alternativas que en la experiencia internacional se han mostrado como exitosa, es que precisamente se define un plan de salud universal que es único, regulado por el Estado. El Estado define, el Ministerio de Salud, el organismo rector, define las características de este plan, establece mecanismos para incorporar la mayor cantidad de cobertura de nuevas patologías, nuevos tratamientos, pero con una visión técnica, porque también hay que recordar que la inclusión de muchos medicamentos de alto costo a veces está muy presionada por la industria farmacéutica y no necesariamente todo lo que se propone como de buena cobertura tiene los resultados eficaces que se declaran. Y por lo tanto, además, existe lo que señalaba muy bien Alejandra, un fondo de compensación de riesgo para permitir la participación de actores de seguridad social, tanto públicos como privados, para impedir que haya una discriminación. Hoy día, en los sistemas en que esto funciona, da lo mismo si tú tienes 80, 90 años, si tienes un cáncer o no. Todas las personas tienen derecho a permanecer en el sistema, nadie puede ser expulsado y se pueden mover libremente en el sistema. Eso es posible, pero significa, primero, como ya señalaba, una regulación de la Constitución que impida lo que hoy día tenemos en Chile, porque hoy día tenemos una Constitución que permite la discriminación, que permite la diferenciación por riesgo, que no garantiza un sistema universal para todos. Y en segundo lugar, tendríamos que crear las leyes específicas que hagan viable esto. Ahora, me quiero quedar solo con el comentario. Nosotros cuando opinamos, incluso cuando veo en el chat, opinamos tendiendo a mostrar solo el lado positivo de las cosas que nos gustan, pero evitamos mostrar el lado negativo de las cosas que nos gustan. Solo mencionar el ejemplo del SNS inglés. El SNS inglés, que es un excelente sistema, pero tiene su lado B. Por ejemplo, el sistema de los ingleses inventó la privatización de la gestión de los hospitales a través de las concesiones hospitalarias como una manera de mejorar la gestión. Porque es sabido que los sistemas públicos exclusivos, si no estamos preocupados de la buena gestión, de la calidad, del trato digno, se producen abusos que hacen que las personas reclamen contra el sistema. Por lo tanto, los ingleses fueron los inventores de la concesión hospitalaria y que significa la privatización de la gestión. Ahora, ese es un buen punto a considerar, porque nosotros tenemos que ver la manera de garantizar que ese tipo de abusos, si nosotros el día de mañana caminamos hacia un sistema, se preocupe, por ejemplo, de, bueno, ¿cómo vamos a garantizar la gestión de los hospitales para que funcione bien y no se traduzca, como ocurre en Brasil, donde la Constitución declaró el sistema público único, que creo que a mi juicio es un error declarar un único sistema en un solo, en la Constitución. La Constitución tiene que ser el paraguas para que todos los sistemas cumpliendo con los mismos estándares puedan ser viables. Pero bueno, en Brasil, el 25% de la gente está en ISAPRES brasileñas, en el sistema privado. En Chile solo el 18%. Y el 43% de las camas en Brasil son privadas. Es decir, en Chile el 21% de las camas son privadas. Es decir, habiendo declarado un sistema público único, pero descuidando el funcionamiento de las leyes que permiten que ese sistema público único realmente sea eficiente, digno y de calidad, la gente igual termina tomando decisiones con las pies y ha privatizado su sistema. Para que eso no nos ocurra, tenemos que atender también al lado B de las predilecciones políticas o ideológicas que nos gustarían en un tipo de reforma futura. Ok, Cristóbal, siguiendo en la discusión que estamos teniendo, no está el nombre de la persona que hace la pregunta, pero dice, ¿qué sentido tiene mantener las ISAPRES participando en este sistema de salud si su existencia implica un fuerte debilitamiento del sistema público? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso?
pregunta me parece clave porque lo que está en el centro de cuando uno tiene un sistema de salud público en el cual los beneficios que entrega son relativamente pequeños o escasos debido a que su financiamiento también es bajo, lo que genera es evidentemente un incentivo a que la gente, como decía Manuel, busque una vía de escape, ¿sí? Y si es que uno permite que esa vía de escape sea a través de un subsistema privado, donde además, como el caso chileno, las personas se pueden llevar su contribución a la seguridad social, porque se llevan su 7%, ¿sí? Que es muy distinto a lo que pasa en otro sistema de salud, en el cual si yo quiero tener un seguro privado, perfecto, yo lo puedo hacer, pero yo tengo que seguir contribuyendo a un seguro o a un fondo que sea universal y en el cual todos se beneficien, ¿sí? Por lo tanto, en Chile tenemos la lógica perfecta que permite de que exista un sistema paralelo, pensado para la élite económica y política, en la cual le permitimos que se lleve como un voucher su contribución a la seguridad social, entregamos un incentivo a potenciar esos prestadores privados, y hay que ver con claridad la expansión que han tenido los prestadores privados durante las últimas décadas, lo cual viene de la mano de la creación de las ISAPRES, y luego de generar una política pública que está pensada para ir a comprar a privados, como el GES, ¿sí? Y cuando uno genera eso, uno genera espiral inflacionaria en los sueldos de los profesionales de la salud, porque los privados pueden subir más rápidamente los precios, ¿sí? Se llevan a los especialistas al sector privado, eso incrementa los déficits del sector público, ¿sí? Y hace que los incentivos perversos de querer irse fuera del sistema público se incrementan. Esa espiral, ¿sí?, está súper descrita, ¿sí?, y es parte del mecanismo con el cual se intenta sostener un sector privado, ¿sí? Entonces dicen, no nos toquen a nosotros, toquen el sector público, ¿sí? Pero cuando se da ese tipo de mensaje, se está desconociendo los mecanismos que hay detrás de todo esto, ¿no? Y parece fundamental que uno tiene que volver al origen del problema del sistema de salud chileno. El problema son las inequidades en el acceso a la salud, ¿sí? Y mientras tengamos la posibilidad de que exista un sistema paralelo en el cual yo me salgo, en el cual las reglas del juego son totalmente distintas, eso una y otra vez nos va a llevar a un sistema de salud inequitativo, que como bien dice Manuel, uno puede tener y consagrar un sistema de salud público, ¿sí?, universal en teoría, pero si uno lo financia poco, y si uno le da condiciones meritorias especiales al sector privado para que pueda desarrollarse sin límites, ¿sí?, eso siempre va a terminar llevando inequidades. Por lo tanto, tenemos que avanzar en un sistema que realmente sea universal y en el cual nadie pueda saltarse la cola, porque cuando uno da la posibilidad de saltarse la cola, empiezan a ocurrir estos mecanismos perversos en los cuales las personas de más ingresos o que tienen privilegios de algún otro tipo van a ir construyendo un sistema paralelo que va a ir mermando entonces el sistema universal en el cual todo el resto de la población se atiende. Perfecto, Cristóbal habla entonces que independiente del sistema único pueden haber ahí ciertos incentivos a esta posibilidad de una alternativa y que esté además determinada por el tema de los recursos. Por eso quiero preguntar también, Ricardo, y hacerte el cuestionamiento que hace Catherine, que dice, si se reemplaza este actual sistema de salud por los multiseguros, ¿dónde quedan las personas que están en FONASA? ¿Qué pasa con FONASA en una situación como la de los multiseguros, por ejemplo? Muy bien. Yo creo que Catherine interpreta de manera equivocada lo que quiere decir un sistema de multiseguros. Nosotros hoy tenemos un sistema de multiseguros. Uno de los aseguradores es el FONASA, otros aseguradores son las ISAPRES. Ya estamos en eso hoy. Un sistema de multiseguros como el que hoy tenemos no impide que haya un seguro público que coexista con seguros privados, ¿no? Respecto de eso, quiero dar la siguiente opinión. En el sistema de multiseguros que tenemos hoy, los chilenos tenemos la certeza de que el poder no está enteramente concentrado en un seguro público monopólico. El Estado es muy malo para regularse a sí mismo. Eso explica por qué FONASA tiene listas de espera y las ISAPRES no tienen listas de espera. Entonces, la idea tras un sistema donde haya muchos aseguradores y donde haya muchos prestadores es evitar que todo el poder del sistema de seguros y que todo el poder del sistema de prestación se concentre en las manos del Estado, porque le estamos dando mucho poder a una entidad que no tiene buenas competencias para la gestión y que no tiene buenas capacidades para regularse a sí mismo. A mí no me gustaría que en Chile todas las camas hospitalarias, todos los especialistas médicos
estuviesen en manos del Estado y que además hubiese un único asegurador, que fuese, por ejemplo, el gran FONASA, que decidiera qué hacer con el dinero. Termino diciendo que en los últimos 20 años el presupuesto público de salud ha aumentado casi al doble que la velocidad de aumento del presupuesto de las ISAPRES. Y así todos siguen habiendo enormes problemas de eficiencia que yo creo que hay que abordar en el sector público. Gracias. Ok, vamos a avanzar a otro tema, vamos a seguir respondiendo las preguntas que nos hacen. Hablemos de Plan Universal de Salud. Y Mario, quisiera hacerte la pregunta de Iván para poder entender también ciertos aspectos técnicos que de repente tienden a confundirse. Tal vez ahí tú puedes ser más preciso si es que hay o no una gran diferencia entre hablar de un Plan Universal de Salud y un Seguro Universal de Salud. Depende de quién diga, de quién lo diga. Mire, en concreto, todo aquello que propende a decir, mire, esto es lo que está asegurado, igual como uno asegura un auto, ¿no? O una casa, qué sé yo. Esto es lo que está asegurado. Esto. Ah, y lo otro, no, eso no está asegurado. Ah, no, eso no está asegurado. Y entonces cuando la respuesta es así, significa que estamos hablando de un seguro, ¿no? Independiente de las formas, si tiene un plan, no tiene un plan, trienal, no trienal, etcétera, pero de eso estamos hablando. Cuando yo estoy como individuo en esa situación, digo, y si me da lo otro que no está asegurado, entonces la respuesta es, usted se la arregla solito. Y si usted es de un nivel socioeconómico alto, usted dirá, perfecto, me parece estupendo este país que usted me ofrece. Pero si usted no tiene esa capacidad, si usted está abajo en la escala social de ese país, más bien va a sentirse indigna, va a sentirse que no está siendo tratado como persona, con derechos. Entonces, esa es la discusión de fondo. Digo más, no hay sistema de salud perfecto, no lo hay, todos tienen sus deficiencias. Decir que el sistema inglés inventó ¿cómo se llama esta? Las licitaciones de los hospitales. O sea, sí, se creó en Inglaterra quizás, pero por un gobierno de derecha, hay que decirlo, pues no necesariamente por una coalición que estaba puesta en otro lugar, porque todos tienen deficiencias, todos. Pero no tanto el gobierno laborista. Bueno, el punto es que nadie pase la película de que existe un sistema perfecto, porque si no ya todos lo hubiéramos imitado. No se trata de eso. Se trata de cuáles son los principios que van a guiar esto. Lo termino diciendo. Hoy día existen no 2 sistemas de salud, existen 5 sistemas de salud. Existe FONASA, ISAPRES, pero existen las Fuerzas Armadas, existe el seguro laboral, que es otro seguro, y existe la Teletón, que también es otro sistema de atención. Entonces, para mencionar los 5 más importantes, entonces, hoy día sí existe multiseguro, por lo tanto, las propuestas de multiseguro, ¿qué es lo que consiguen las propuestas de multiseguro tan como están planteadas? Es asegurar el negocio para las aseguradoras privadas con fines de lucro, de tal manera de que exista un subsidio que les permita atender a las personas de mayor riesgo. Y yo no quiero eso para mi país. Ok, muchas gracias Mario. Voy a hacerle otra pregunta a Alejandra en este caso, que es la pregunta de Andrés, muy en sintonía también con lo que estabas planteando recientemente, Mario, que es ¿por qué se proponen estos planes con prestaciones mínimas y otras universales de los sistemas de salud para hacer que funcionen estas garantías explícitas, para que sean bien aprovechadas? ¿Cómo se puede dar esta diferencia? Ahí hay un problema un poco en cómo se plantea la pregunta, ¿no? Pero estas prestaciones mínimas versus las universales, ¿y por qué no una inyección directa de recursos? Es la pregunta que hace Andrés Rojas. Gracias por la pregunta. A ver, yo creo que lo importante cuando uno habla de un plan de salud universal es que toda la población, todos los que cotizan en un sistema de salud tengan acceso a la misma cobertura, ¿ya? Independiente, en mi punto de vista, de si es en el sector público o en el sector privado, pero que tengan el mismo nivel de cobertura, ¿ya? Las ISAPRES hoy en día tienen un nivel de cobertura distinto al que tienen el asegurador público.
Y la idea de esto es que no haya alguien que, porque tiene más recursos, porque tiene una cotización mayor, pueda acceder a una cobertura de 100% para un mismo tratamiento que alguien en FONASA no puede acceder a ese nivel de cobertura, ¿ya? Por otro lado, creo que si es que existe un sistema privado o un sistema de multiseguros, funcionaría, al menos lo que yo he visto en los acuerdos que existen, es que funcionaría muy distinto a cómo funciona el sistema privado hoy en día. No funcionaría en un esquema que discrimina, no funcionaría en un esquema que cobra distinto según edad, según sexo, o que de frentón rechaza a algunos afiliados. Y por lo tanto, el ideal es que si hay seguros privados, que los privados y que el seguro público entreguen este plan de salud universal, que tienen que tener garantías, las tienen que tener, y que las garantías, por ejemplo, de oportunidad, que es el tiempo que tienen como máximo para entregar una solución de salud, sean distintas. Eso ocurre porque no existen los recursos para ni financieros ni de infraestructura para solucionar todos los problemas de salud en un tiempo, digamos, corto, por decirlo. Y por eso es importante que exista una entidad que evalúe qué prestaciones vamos a cubrir o qué soluciones de salud vamos a entregar en este plan de salud universal y con qué garantías, ya que priorice cuáles son las que requieren ser cubiertas con mayor rapidez y cuáles pueden esperar un poco más. Y para eso se necesita una entidad que sea independiente del gobierno de turno, que evalúe cuáles son las tecnologías, cuáles son las soluciones que pueden esperar más o menos tiempo y de esa forma priorice. Pero que en el fondo este plan de salud universal sea decidido por una entidad que sea, que en el fondo que no sea política, sino que sea más bien técnica y que vea cuáles son las necesidades de la población y que vea cómo van cambiando la prevalencia de las enfermedades y a partir de eso decida cuáles y cómo se debieran cubrir las distintas soluciones o tratamientos de salud. Perfecto. Gracias por tu opinión también, Alejandra. Manuel, ahí vamos a ir a otro tema en específico, una pregunta que nos hace Viviana, que no soy yo en este caso, que dice, ¿cómo se puede también avanzar a la regulación de los precios de los medicamentos y qué distorsiones provocaría efectivamente ahí que existiera un rol o una compra directa? Eso sabemos que ocurre, pero hay un stock ciertamente limitado. Si esto se llegara a avanzar y hubiera una, podríamos decir, posición más clara en el mercado por parte del Estado, en el tema del precio de los medicamentos. Mira, cuando tú participas de las conversaciones con expertos internacionales y miras la experiencia de los países que han avanzado en esto, hay tres grandes medidas que en términos legales han logrado mejorar lo que es el precio de los medicamentos, tender a la baja y disminuir lo que se llama el gasto de bolsillo por parte de la población. Uno, que los medicamentos formen parte del plan de beneficios que cubren los seguros, sean estos públicos o privados. La obligación legal es que el medicamento es parte esencial del plan de beneficios. Junto con una cirugía, junto con la consulta, el medicamento, particularmente en la parte ambulatoria, porque ya en la parte hospitalaria normalmente está incluido. Y eso automáticamente hace bajar los precios en una gran e importante significación. ¿Por qué? Porque se produce un gran poder comprador, ya sea cuando el Estado es el único comprador, o hay un seguro público único comprador, o incluso hay seguridad social mixta comprando los medicamentos. Este gran comprador, asegurador, concentra la compra y disminuye los precios porque la compra al menudeo, la compra al retail, es la que de alguna manera encarece los costos de los medicamentos. La segunda medida tiene que ver con una fuerte y potente política de medicamentos y bioequivalencia con genéricos. Genéricos bioequivalentes. Chile tiene hace unos 3 o 4 años atrás, la estadística, si mal no recuerdo, solo un 5 al 6% del gasto en medicamentos tenía que ver con compra de genéricos bioequivalentes. La experiencia internacional es que llegando al 25% del orden del 30% se produce una gran rebaja en los costos de los medicamentos que también se traspasa a beneficio de los usuarios. Y el tercer y último gran mecanismo es la construcción de una institucionalidad autónoma que en muchos países se llama ETESA, Evaluación de Tecnología Sanitaria, que es que
lo que señalaba adelante, que es que este organismo público autónomo, con participación de los pacientes, con participación del mundo académico, al que se pueden presentar distintas iniciativas de los laboratorios o industria de los dispositivos médicos, se evalúa si efectivamente este nuevo medicamento, dispositivo, tecnología, agrega valor respecto a lo que ya hay. Y si solo agrega un valor en el tratamiento, es decir, se evalúa por costo-efectividad o costo-beneficio, se puede incluir en los planes de beneficio para no estar financiando medicamentos que solo tienen la presión del mercado, digamos, de querer incluirlos pero que no agregan valor. Si nosotros en Chile, independientemente nuevamente del sistema, aplicáramos estas tres grandes medidas que son la gran experiencia internacional, podríamos ayudar a rebajar el costo de bolsillo que hoy día en Chile en los medicamentos llega al 50% del total del gasto de bolsillo, que es del orden del 34%. Es decir, de cada 100 pesos que gastamos en salud, 34 se van a gasto de bolsillo y 17 aproximadamente se dan en gastos de medicamento per cápita en el país. Por lo tanto, ahí hay un conjunto de iniciativas que debiéramos abordar, creo yo, en esa dirección. Ok, muchas gracias también, Manuel. Vamos a ir avanzando a otros temas, están relacionados de alguna manera, pero hay insistencias en cómo se pueden hacer reformas al actual sistema. Entonces, vamos a partir a darles y poder compartir con ustedes también sus reflexiones en torno a las preguntas que nos hacen en relación a esto. Ricardo, la pregunta de Juan José dice, ¿qué propone usted para regular la prestación de cada ISAPRE de forma clara y transparente como una superintendencia que tenga mayores capacidades? En específico, si es que se debe avanzar una mayor regulación en el tema de las ISAPRE, más allá de la labor que realiza una superintendencia, Ricardo? Muy bien. Diana, gracias por esa pregunta. Hace algunos años atrás la Superintendencia de Salud se llamaba Superintendencia de ISAPRES, y esa superintendencia solamente regulaba las ISAPRES y no al FONASA. Luego se creó la Superintendencia de Salud, cuyo propósito fue aplicar el mismo tipo de regulación a las ISAPRES y al FONASA. Yo creo que la regulación a ISAPRES y FONASA y a los prestadores de la Superintendencia de Salud se aplica hoy de manera asimétrica. La Superintendencia de Salud le aplica una mano muchísimo más dura a las ISAPRES que al FONASA. Las entidades públicas, el seguro público, tienen maneras de defenderse en contra de la regulación que hace una entidad pública como la superintendencia. La Superintendencia de Salud ha ido aplicando manos cada vez más duras sobre las ISAPRES, imponiéndoles multas, exigiéndole mayor transparencia, pero yo creo que el sistema de ISAPRES en este momento adolece de problemas graves que le impiden que haya una regulación efectiva y mayor justicia en la forma en que funciona. Por ejemplo, existen demasiados planes y a las personas les resulta muy difícil comprender los planes que ofrecen las ISAPRES, de manera que haya una regulación más factible y una posibilidad de las personas de escoger de mejor modo. Entonces, por otra parte, la manera en que las ISAPRES formulan su plan lo hace complejo, y la regulación se hace difícil, la selección también. Entonces yo creo que no solo se trata de darle más herramientas a la Superintendencia de Salud, sino que se trata de cambiar algunos elementos en la manera en que funcionan las ISAPRES que hacen difícil regularlas si es que ese cambio no ocurre. Yo creo que eso lo han propuesto las ISAPRES y está sobre la mesa. Ok, Ricardo. Cristóbal, te quiero hacer la pregunta de Francisca, que dice que las propuestas y la sensación por lo menos que tiene ella es que muchos de los cambios para mejorar el sistema están hoy concentrados en las ISAPRES. Y ella dice, ¿qué propuestas tienen que existir para mejorar la salud pública? Dejando de lado podríamos decir, debates legislativos en torno al tema de la ISAPRE y concentrándose específicamente en lo público, en lo concreto. ¿Qué se podría hacer para mejorar la salud pública? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que esto es clave, ¿no? O sea, si el 80% de la población está en FONASA y la mayor parte de la población se atiende en el sector público, bueno, los esfuerzos de política pública legislativa deberían estar ahí, ¿no? Y llevamos años
de una serie de actores hablando de la necesidad de reformas de la ISAPRE, etcétera, ¿sí? Algo que es bien absurdo, ¿no? Las necesidades más urgentes están en el sector público y ahí deberían estar los principales esfuerzos de la política pública. Ahora, yo creo que hay que tener claro un marco para entender cómo las inequidades, como qué magnitud tienen, ¿no? Entonces, la población que hoy día está en ISAPRE recibe en promedio, o tiene disponible en promedio un 40% más de recursos, ¿sí? Para poder atender sus necesidades de salud comparado con la población que está en FONASA, ¿sí? Y la población que está en ISAPRE es en promedio un 30% menos riesgosa, ¿sí? O sea, tiene menos probabilidad de enfermarse por su perfil de riesgo, ¿sí? Por otra parte, ¿sí? Es importante saber que en Chile nuestra recaudación tributaria es muy baja, ¿sí? Y esto se vincula con la discusión que teníamos antes de qué se cubre, ¿sí? Cuáles son las... Sí. Chile tiene una lógica, y también muchas personas impulsan esta discusión con la idea de un plan mínimo, ¿sí? Porque un plan mínimo permite que el gasto público sea bajo, ¿sí? Ahora, la consecuencia de eso es que vas a tener una gran parte de las prestaciones que no van a quedar cubiertas, como decía Mario. Y la consecuencia de eso, entonces, que va a haber gran porcentaje que va a sentir que el sistema de salud es injusto con ellos, ¿sí? Y eso solo se va a resolver si tenemos más inversión pública. O sea, Chile recauda un 21% de su Producto Interno Bruto, ¿sí? Para hacer gasto social, ¿sí? El promedio de la OECD es de 35%, ¿sí? Uruguay, un país vecino con un sistema público maravilloso, recauda un 30%, ¿sí? Y el que recaudemos tan poco para invertir en el sector público, lo que hace es que finalmente las personas tienen que poner de su bolsillo para poder acceder, que es lo que Manuel decía, ¿sí? Un tercio de todo lo que se gasta en Chile en salud es gasto que las personas sacan de su bolsillo al momento de atenderse. Y es el gasto más inequitativo que puede haber, porque la persona de menos recursos no puede poner plata para ir a saltarse la lista de espera o para acceder al medicamento más rápido, ¿sí? Pero sí las personas de altos ingresos, ¿sí? Ese tercio de todo el gasto en salud que viene de gasto bolsillo, en la OECD es menos de un 15%. Los países desarrollados gastan muchísimo menos, hacen gastar mucho menos a la gente de su bolsillo. ¿Y eso por qué es? Porque tienen más inversión pública, recaudan más impuestos que lo ponen como una inversión que genera equidad. Entonces, es fundamental que llegamos también a estas discusiones de base, porque se habla mucho de que hay que mejorar la gestión, de que el sector público es ineficiente, etcétera, que la verdad es que son discusiones en el margen, porque lo que nosotros tenemos en problema es un problema muy estructural y profundo de un sistema público que no cuenta con el financiamiento mínimo como para poder hacer las cosas bien. Entonces, cuando tengamos suficiente financiamiento, yo voy a estar feliz de que discutamos cómo hacer microcirugía al sector público, más eficiencia, así, vamos a pensar cómo discutimos en eso. Pero lo que hoy día necesita el sector público es muchos más recursos para poder satisfacer las necesidades de salud de la población. Financiamiento como tema clave en la respuesta de Cristóbal en torno a cómo hacer mejoras al sistema, en particular al sistema público. Alejandra, seguimos en este mismo tópico y Ale Rayo pregunta, ¿es posible crear una ley que indique que todas las enfermedades existentes y también las nuevas, obviamente en un contexto de pandemia esto tiene bastante sentido, siempre estén cubiertas por FONASA para evitar así la falta de cobertura en las ISAPRES, buscar que siempre estén cubiertas las prestaciones, pero además también los medicamentos? ¿Es eso posible, Alejandra? Es la pregunta que hace Ale Rayo. Gracias. Yo creo que lo ideal, lo mejor es que antes de que sean cubiertas, sean evaluadas por una institución que técnicamente, que como dijo Manuel antes, que incluya la opinión de los usuarios, que incluya la opinión de los expertos, pero que evalúe si es que la efectividad que tiene el tratamiento es la necesaria para dar solución al problema de salud, si es que el medicamento o tratamiento en el fondo es necesario de ser cubierto, porque en el fondo si no podemos cubrir medicamentos que quizás no tienen nada de efectividad pero que son sumamente caros y por lo tanto estamos usando muchos recursos en soluciones que finalmente no van a solucionar los problemas de salud de las personas. Por eso creo que es importante que haya una institución, y como existen varios otros países, que evalúe qué es lo que tiene que ser cubierto. Y luego tiene que haber alguien que decida, dado los recursos disponibles, porque también hay que atenerse a los recursos disponibles que tienen que aumentar, sí, creo que no hay duda en eso, pero hay recursos limitados y por lo tanto ahí tiene que haber alguien que decida qué es lo que se va a cubrir o al menos con qué nivel de prioridad.
cuando uno habla de un plan mínimo o un plan de salud universal, no habla de un plan mínimo acotado. Al revés, el ideal es que este plan de salud universal sea lo más amplio posible, que incluya, por ejemplo, los medicamentos que hoy en día no son cubiertos y que por lo tanto, y es por eso mismo que son tanto más caros los remedios en nuestro país comparado con otros países o de la región o más desarrollados, porque no son cubiertos. Entonces creo que este plan sí tiene que ser amplio, pero que tiene que tener algún nivel de filtro en el fondo, lo más técnico posible, pero también incluir la voz de los usuarios, de los prestadores también, de qué es lo que se puede cubrir y de que lo que se cubra realmente tenga un efecto en la calidad de vida de las personas, porque si vamos a cubrir cosas que en el fondo son tan costosas que en el fondo vamos a terminar despilfarrando recursos y dejando de cubrir, porque hay recursos limitados, otras prestaciones, otros tratamientos que sí podrían tener un impacto en la calidad de vida de las personas. Eso, gracias. Ok, Alejandra, muchas gracias. Vamos a avanzar a otro tema. Es uno de los temas finales que tiene relación con las enfermedades raras. Sabemos que además muchas veces asociado a costos muy altos en los tratamientos, pero de alguna manera igual eso está relacionado en cómo responde un sistema. Y me gustaría entonces preguntarle a Manuel, ¿por qué el Estado no financia la totalidad de las enfermedades existentes sin diferenciar a las enfermedades raras, las poco frecuentes, las huérfanas, las catastróficas o las de alto costo? Esta es la pregunta que hace Luz, Manuel. Bueno, hasta ahora no lo ha hecho porque tiene una limitación de recursos que, como aquí se ha señalado, todavía sigue siendo un tema desafiante importante en la administración del sistema público en general. Se calculó hace un tiempo atrás que para financiar un poco en base a experiencias internacionales exitosas como la de Francia, por ejemplo, que tiene un muy buen plan de cobertura de enfermedades raras, se requerían en Chile del orden de $600 millones. Estamos hablando de mucha cantidad de dinero, y con la ley Ricarte Soto que se incorporó, se aprueban aproximadamente cada año del orden de $150 millones para dar cobertura a un conjunto limitado. Por lo tanto, aquí hay un tema de recursos. Ahora, creo yo nuevamente que aquí me voy a enganchar con el tema de que el tema de los recursos no lo podemos poner en un tema de qué es primero el huevo o la gallina. Tienen que caminar las dos al mismo tiempo. De hecho, como decía hace un rato atrás Ricardo Vitrán, si uno mira los datos, probablemente en 2 o 3 años más el gasto per cápita entre FONASA y ISAPRE va a ser exactamente el mismo. Hace 25 años atrás era prácticamente 3 veces la diferencia del gasto per cápita en favor de la ISAPRE respecto del de FONASA. Hoy día es de un 20-25% más alto, y probablemente, como les digo, si se mantiene la tendencia del mayor aporte que se le ha estado dando, vamos a alcanzar el mismo valor. Entonces, cuando nos demos cuenta que el mismo valor es exactamente lo mismo en dinero, a pesar de que no está ajustado, como muy bien dice Cristóbal, respecto a la condición de riesgo, porque obviamente la condición de riesgo del FONASA es mayor, pero cuando nos demos cuenta que la plata es más o menos la misma, yo creo que va a ser tardío los incentivos, los esfuerzos para mejorar la eficiencia y la gestión de lo público. Yo creo que es importante que nosotros nos demos cuenta ahora y no después, como dice Juan Cristóbal, de esa discusión. Y termino poniendo el ejemplo respecto al tema de que un informe que elaboró la Comisión Nacional de la Productividad el año 2018 nos mostró que hoy, o sea, en 2018, un 53% de los pabellones son ocupados para la cirugía. Es decir, un 47% no se ocupa para resolver la cirugía. Y por lo tanto, claramente hay ahí una ineficiencia que el sistema público tiene que discutir ahora y no en 5 años más, cuando tenga más plata todavía. Y por lo tanto creo que es importante introducir mecanismos de reforma. Vuelvo al tema inglés. Los ingleses tienen una división de modernización del Estado en el Ministerio de Salud inglés, solo para que todos los días hagan más cosas más eficientemente. Nosotros tenemos que darle la misma importancia, si vamos a tener un sistema público importante, a ese desafío y acometer leyes que permitan garantizar que todo recurso que nosotros introducimos y que vamos a tener que seguir introduciendo, por cierto, en el largo plazo en el sector público, sea eficiente y además sea eficaz.
en el sector público se juega la muerte de las personas por no atención. Y lo digo con un sentimiento de propiedad absoluto, digamos. Yo estoy en ISAPRE, pero mi madre está en FONASA, y creo que es importante que nos tomemos conciencia de que hay un 77% de los chilenos que vive angustiado porque frente a un grave problema de salud, finalmente la diferencia entre no cubrir o cubrir, ya sea por la falta de recursos o ya sea por la ineficiencia con que estos recursos se administran, signifique la muerte de un ser querido. Ok, ahí está entonces la respuesta de Manuel. Mario, en relación a este mismo tema, que es la pregunta también que hace Vicky, ¿cómo se pueden financiar estas enfermedades de alto costo, sobre todo cuando hablamos de enfermedades poco comunes, pero que involucran recursos muchas veces impagables? Hay casos ahí bastante emblemáticos. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que el sistema también pueda responder a esas excepciones? Hay muchos caminos, ya los existentes y los que pueden venir. Y se tienen que financiar de la misma manera que se financia todo el resto. La pregunta que uno se debe hacer es que tienen que hacerse leyes especiales para esas excepciones. Yo no estoy tan convencido. Y ya que Manuel transparenta su situación de seguridad social, yo soy FONASA. Y alguien ahí en el chat preguntaba de dónde se atienden los políticos, decía. Yo preguntaría, ¿dónde se atienden los médicos mayoritariamente? ¿Dónde se atienden los profesionales de salud mayoritariamente? El Lancet, que es una prestigiosa revista científica, decía que no se va a lograr un sistema equitativo y justo cuando los decisores, los tomadores de decisiones y los trabajadores de la salud no se atiendan en ese propio sistema. Entonces, la pregunta, lo que tendríamos que hacer como sociedad, ponernos de acuerdo, es cómo avanzamos hacia eso, porque entendemos, yo creo que estamos entendiendo que eso es lo más justo, lo más deseable. ¿Y cómo nos salimos de la lógica de que yo, en la medida en que pueda juntar platita, me salgo de esta situación injusta? El sueño americano, ¿no? ¿Y qué tipo de situación nos va a llevar a eso? A que nos pongamos de acuerdo. Tienen que haber arreglos respecto, no arreglos, esa palabra en realidad no la uso mucho, acuerdos. Tienen que haber acuerdos respecto de cómo vamos avanzando, porque el financiamiento no es suficiente. Y por último termino con algo que ahí en el chat también apareció, y es que estamos hablando mucho de enfermedad. Una forma también de dar cabida a más y más prestaciones y más beneficios y más derechos es que tengamos menos enfermos. Y por lo tanto eso significa aumentar la inversión en todo lo que tiene que ver con promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Hoy día se está enfermando y se está muriendo mucha gente porque no hacemos bien esa tarea. Y termino diciendo de que lo importante también es que no hay una solución mágica. No es que cambiemos la Constitución, no es que arreglemos esta ley, no es que aumentemos el presupuesto. Es todo un conjunto de acciones de política pública que nos van a llevar a transformar la realidad. Cristóbal dijo muy bien cómo mejorar la inversión en el sector público, que si no se cambia nada va a ser la manera de sostener esta situación. Pero yo agregaría una cosa más, con una fuerte regulación del sector privado. ¿Por qué? Porque hoy día el sector privado está atendiendo mucha gente del sector público a través de la compra de servicios. Y ahí está el aumento, la presión por el aumento de precios a través de los afanes de lucro. Y por otro lado está el grave problema, ¿no es cierto?, de los profesionales de salud, sobre todo los médicos y médicas, que tienen un incentivo tremendo para irse al sector privado, porque está desregulado todo, ¿no? Entonces, son muchos los esfuerzos que hay que hacer, no solo el esfuerzo constituyente y no solo una ley especial para una circunstancia especial. Ok, muchas gracias, Mario. Un tema trascendente es la prevención. Hablemos también de eso en el aspecto de la salud mental, que es otro ítem inmenso que tal vez no se va a incluir, pero sabemos que es también algo urgente en nuestro país. Ricardo, hay una pregunta que hace Hernán y que quisiera hacértela a ti también, extendértela, que es ¿por qué segregar en este tipo de enfermedades y denominarlas catastróficas, raras, y no incluirlas todas en un plan integral de salud? Y que sean las instituciones del Estado las que puedan negociar, por ejemplo, con los laboratorios en las compras por volúmenes y poder acceder a mejores precios para los remedios.
Gracias por esa pregunta. A mí me parece que esa pregunta fue hecha, tal vez formulada de otro modo. Existen recursos limitados y frente a la limitación de los recursos, ni Chile, ni Suecia, ni Japón nunca van a poder sobreponerse. O sea, no podemos como nación financiar todo. Nosotros nos comparamos con la OECD. Los países de la OECD en promedio son 50% más ricos que Chile. Por lo tanto, no debemos aspirar a que en Chile podamos tener un plan de beneficios que sea tan amplio como los planes de beneficios que otorgan los países de la OECD en promedio. Por otra parte, veo que una de las preocupaciones de la persona que formuló la pregunta es el precio de los medicamentos. ¿Y qué puede hacer el Estado para que haya un mercado de medicamentos que sea más competitivo, más eficiente y más transparente? El mercado de medicamentos chileno tiene muchos problemas. La solución no viene por el lado de hacer otra agencia estatal enorme que resuelve el problema. Los chilenos tenemos la tendencia a creer que cada vez que hay un problema de política pública, la solución es que el Estado lo resuelva, si en realidad en la mayoría de los casos es el Estado el que crea el problema. Entonces, no seamos ingenuos pensando que todo problema lo resuelve el Estado, porque vemos que así no ha ocurrido. Hay un excelente estudio que hizo la Fiscalía Nacional Económica sobre el sector farmacéutico de Chile, que identifica todas las injusticias y todas las ineficiencias que se presentan en el mercado farmacéutico y recomienda una serie de medidas, todas las cuales pueden ser implementadas. Yo recomiendo a las personas que tienen un interés en este tema, que es fundamental porque constituye una parte elevada del gasto bolsillo de los chilenos, los medicamentos, que lean el informe de la Fiscalía Nacional Económica. Allí está el camino a seguir para que los chilenos tengamos un mercado de medicamentos más eficiente y que permita un acceso más justo. Ok, Ricardo, gracias por hacer también ahí tu punto respecto al tema y vamos a seguir en este tópico. Quiero darle la posibilidad también a Cristóbal que responda a la pregunta de Valeria Fará, que dice: ¿por qué recurrir a mayores impuestos o cotizaciones a cargo del empleador para financiar enfermedades raras si existe la ley Ricarte Soto, la cual se pueden mejorar los fondos ya existentes? En el fondo lo que ella plantea es redistribuir los presupuestos para poder financiar estas enfermedades, sobre todo raras o de alto costo, Cristóbal. Sí, yo creo que hay dos cosas que hay que entender sobre esta pregunta. Uno es cuál es el origen de los recursos que estamos destinando para atender necesidades de salud, ¿sí? Y ahí el origen uno no puede ser tan creativo, digamos. Están los impuestos generales o están los impuestos específicos que son las cotizaciones obligatorias, ¿sí? Esas son las dos formas de contribución pública, obligatoria, que uno puede tener, ¿sí? Hay un tercer componente que no nos gusta, ¿sí? Que es el gasto de bolsillo de las personas. O sea, decirle a la gente no lo vamos a cubrir entre todos, sino que se cubre usted mismo, ¿sí? Pero estamos asumiendo de que, dado que estamos teniendo esta discusión como sociedad, queremos cubrir de manera colectiva eso. Entonces ahí nos quedan dos fuentes: los impuestos generales o las cotizaciones, y las cotizaciones pueden venir de los trabajadores y trabajadoras o de los empleadores, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que si es que la conclusión es que nos faltan recursos, y creo que eso debería ser bien evidente con los datos que hemos dado y lo que se ha discutido, ¿sí? Es que tenemos que incrementar o los impuestos o las cotizaciones, ¿sí? Esa es la forma de poder tener más recursos para financiar nuevas coberturas, ¿sí? Ahora, con respecto a la ley Ricarte Soto, y surge esta discusión de si necesitamos otras leyes especiales, ¿sí? Yo, igual que Mario, creo que el tener más leyes especiales más bien complejiza, ¿sí? Genera más burocracia, probablemente va a generar más gasto en términos de tener que gestionar esta nueva ley, cuando uno ya tiene leyes que puede utilizar para darle marco a la cobertura a estas nuevas enfermedades o tratamientos que hoy día no están cubiertos. Y me parece entonces más interesante la pregunta de cómo podemos garantizar que tengamos más recursos públicos disponibles para poder incrementar entonces las coberturas, ¿sí? Y ahí volvemos a lo que ya hemos estado hablando harto rato. ¿Necesitamos reformas tributarias? Sin duda. ¿Necesitamos que los más ricos paguen más impuestos en Chile? Sin duda, ¿sí? Hay que disminuir el nivel obsceno de concentración de la riqueza que tiene en Chile,
y eso ocuparlo para gasto público, como salud, ¿sí? Y creo que las cotizaciones vía los empleadores es también una fuente muy interesante que en Chile se ha explotado muy poco, solamente existe para las mutualidades, y creo que eso debería ser también otra fuente contributiva para poder financiar nuevas prestaciones que son absolutamente necesarias. Ok, gracias Cristóbal. Ahí hay un énfasis que se vuelve a repetir, que tiene que ver con cómo generar esos recursos, de qué manera contar con esa capacidad de poder responder a situaciones extraordinarias muchas veces que tienen que enfrentar los sistemas, como son las enfermedades raras o de alto costo o de tratamientos muy caros. Y para ir finalizando, vuelvo por eso a la pregunta inicial en torno a este tema que le hacemos a Alejandra, que es la pregunta hecha por Vicky. ¿Cómo se financia? Que finalmente es un poco todo lo que hemos estado debatiendo más allá del rol que deben tener las ISAPRES o cómo categorizar estas enfermedades, pero ¿cómo financiar estas situaciones extraordinarias, Alejandra? Gracias. A ver, existen dos formas de financiar, como comentaba Cristóbal. Una es a través de los impuestos, que hoy en día la estructura de solo financiar a través de impuestos, no necesariamente, por cómo está establecido el sistema tributario en nuestro país, no necesariamente es progresivo. Es decir, hoy en día, dado que los impuestos gran parte vienen del IVA, que es el impuesto al consumo, los impuestos hoy en día terminan cobrándole más a la población de menores ingresos, en el fondo, porque son quienes consumen más en relación a su nivel de ingreso, ¿ya? Las personas de más nivel de ingresos consumen una proporción menor de su nivel de ingreso total. Entonces, no necesariamente cubrir a través de impuestos es lo más progresivo, es decir, cobrándole más a los que más tienen, ¿ya? Y en ese sentido, cobrar a través de cotizaciones que se relacionan directamente con el nivel de ingresos sí puede ser una buena alternativa. Lo que sí es importante es que se necesitan más recursos. Se necesitan, por un lado, más recursos, que puede ser a través de una cotización mayor o a través también de impuestos que sean más progresivos, lo que requiere un cambio en la estructura de los impuestos, pero por otro lado también se necesita usar mejor esos recursos. Lo comentó Manuel hace un rato, la Comisión Nacional de Productividad evaluó la eficiencia en los pabellones, y efectivamente los pabellones del sector público no se usan todo lo que debieran usarse, y en el sector privado también. El sector privado tampoco, por ejemplo, pone el foco en la prevención, porque si en el sector privado se gasta más y la población se atiende más, ellos simplemente cobran más, entonces no tienen ningún incentivo a prevención. Creo que por un lado hay que buscar más recursos, pero por otro lado hay que saber utilizarlos mejor, y de esa forma focalizarlos en las soluciones, en los tratamientos que la población requiere para mejorar la calidad de vida. Perfecto. Estamos ya dando por terminado esta discusión, pero como es un tema global, podríamos decirlo, en relación al financiamiento y de qué manera, y ahí han surgido distintos puntos de vista, si hacerlo a través de tributos, ¿hay algo que quieran acotar respecto a este tema que finalmente se hace repetitivo, podríamos decir, en muchas de las cosas que hemos hablado, y sobre todo en las diferencias que hay entre lo público y lo privado? ¿Hay algún punto que quieran reforzar? Mario, te escuchamos. Sí, este tema de la tributación es fundamental. Yo abogo por un sistema nacional de salud financiado por impuestos generales, pero ciertamente son regresivos, como decía Alejandra. Entonces tienen que cambiar a un sistema más justo, donde los que más ganan, más aporten. Y entonces estamos en un momento constituyente, y eso también hay que bregar por aquello. Tiene que cambiar la estructura tributaria en nuestro país. Y efectivamente hay que tomar las medidas para que los que más ganan, los que más riqueza tienen, aporten más al sistema social chileno. Y eso no es imposible. Ahora, eso cuesta, claro que cuesta. Hay que hacer actos fundacionales, siento yo. Hoy día estamos en uno de esos momentos, ¿no? Entonces, insisto, esto es muy complejo. Busquemos sintonía, busquemos sincronía, de tal manera que todos los elementos vayan aportando para que efectivamente la salud, la enfermedad, la atención y el cuidado sean un derecho y no un privilegio. Ok, ahí está el punto de Mario en torno a este tema. Ricardo, te escuchamos también. Muchas gracias, Viviana. Quería plantear dos reflexiones. La primera es que en los debates sobre políticas públicas en salud creo que
casi siempre nos concentramos enteramente en la necesidad de disponer de mayores recursos de financiamiento. Y casi siempre ignoramos una discusión respecto de cómo se están gastando los recursos que hoy tenemos. Efectivamente, el FONASA está gastando per cápita lo mismo que las ISAPRES hoy, si es que restamos el gasto en subsidios de incapacidad laboral. ¿Cuán bien se está gastando en este momento el dinero en el sistema de salud público y en el sistema privado? Es decir, ¿cuáles son los problemas de eficiencia, como por ejemplo el mal uso de pabellones o ineficiencia en el sector farmacéutico o malos sistemas de compra o mala productividad del personal? ¿Por qué nos cuesta tanto mirar el lado de cómo se gasta el dinero en lugar de mirar cómo el dinero se genera y se alcanza o no alcanza? La segunda cosa, que es un tema que tocaron varios, incluyendo, me parece, Mario, que quiero recalcar, es que los chilenos tenemos pésima salud. Los adolescentes tienen las mayores tasas de tabaquismo del mundo en Chile. Tenemos elevados índices de obesidad mórbida. Tenemos elevados prevalencia de la hipertensión arterial y de la diabetes. Somos extraordinariamente sedentarios. Nada en la discusión que ha ocurrido hoy, ni tampoco en las preguntas, se ha concentrado en pensar qué podemos hacer que haga que tengamos una población más sana, que se enferme menos y que exija consumir menos recursos de salud porque están haciéndose cargo de su propio estado de salud. De eso no hablamos mucho, siempre lo postergamos. Hay muchas cosas que hacer. Gracias. Gracias también, Ricardo, por tus palabras finales. ¿Alguien más que quiera? Manuel, Cristóbal. Manuel. Sí, dos puntos finales, con mayor claridad tal vez de lo que se señaló delante. El sistema de seguridad social mixta que se plantea como alternativa en esta conversación o discusión, explícitamente, al menos en lo que yo pienso que debiera ser o constituirse como un sistema, elimina completamente la lógica con la que hoy día funcionan las ISAPRES. Hoy día las lógicas de las ISAPRES son seguros individuales que discriminan por factores de riesgo, que generan preexistencia, cautividad, 58.000 planes, etc. Si estamos pensando en un sistema de seguridad social mixta, con una regulación común, garantizada de esta manera en la Constitución, es porque pasamos a un sistema en que con actores privados, en seguridad social, tenemos un plan único, un plan común que es igual al del FONASA como asegurador público y que no puede discriminar por factores de riesgo, se eliminan los 58.000 planes, se eliminan las preexistencias y se establece una libre movilidad porque hay una solidaridad y hay un fondo solidario. Eso como aclaración por si no se entiende a mi juicio el alcance de lo que significa una reforma en esa dirección. Y mi segundo comentario y cierre final tiene que ver con el tema de los recursos. Hoy, el 70% de los recursos del año 2020 ya viene por impuestos generales. Hace 25 años atrás era solo un 30%. Es decir, Chile ya hoy día está haciendo un gran esfuerzo por financiar vía impuestos generales y las cotizaciones que antes representaban el 66% hace 25 años atrás del financiamiento total de FONASA, hoy día son solo el 25%. Es decir, y como último dato, hoy el 90% de los recursos, a pesar de lo que se dice, porque se inventan algunos números comparativos, pero el 90% del presupuesto público se gasta en instituciones públicas. Solo el 3% se gasta en compra a privados y el 7% los deciden los chilenos por los bonos de libre elección, que aunque a mí no me gusta cómo está definida la libre elección porque no agrega mucho valor, pero son personas que para saltarse la cola de espera de los hospitales públicos están dispuestos a ponerse la mano al bolsillo, siendo de FONASA, grupos B, C y D, para saltarse la cola y atenderse en algún prestador privado. Por lo tanto, sobre ese 90% de recursos que se sigue gastando en el sector público, yo coincido que para que, si el sistema que finalmente ustedes como en la reflexión de los 400 les gustara más o les gustara más otro, el tema de la eficiencia de esos recursos es fundamental para garantizar una salud de calidad a los chilenos. Gracias, Manuel. Cristóbal, te damos también entonces la posibilidad de entregar unas palabras y reflexión final.
Muchas gracias. Yo creo que solo quiero vincular la idea de que el diagnóstico de origen de los principales problemas de nuestro sistema de salud está en que el sistema es injusto e inequitativo, de que hay que reconocer que es un problema que se va a resolver colectivamente y no podemos seguir con esta lógica de que individualmente cada uno resuelve el problema, ¿sí? Y por ende eso requiere una acción de política pública coordinada, ¿sí? Para ello el rol público y el rol del Estado es fundamental, ¿sí? La pandemia lo ha demostrado, ¿sí? La importancia de tener un rol público y un rol del Estado que pueda garantizar, por ejemplo, un plan de vacunación universal para toda la población, el rol que ha jugado el Ministerio de Salud de coordinar, por ejemplo, la oferta de camas críticas de todo el país de manera integrada, ¿sí? Y eso son todas muestras de lo que puede hacer un sistema y un país cuando decide tener un sistema realmente con lógicas universales donde no haya discriminación, ¿sí? Creo que en eso la universalidad debe estar en el centro y debe caer dentro de lo que constitucionalmente se consagre, y yo creo que tiene que haber una discusión sobre cuál es el rol del lucro, porque está vinculada a qué participación de los privados queremos tener y bajo qué reglas del juego, cómo vamos a entender que los privados participen de un sistema de salud con lógicas públicas, y creo que eso tiene que ser fundamental. Y lo último es subrayar de que esto va a requerir una construcción de largo plazo, ¿sí? Que se va a cambiar la Constitución, pero eso no va a cambiar inmediatamente el sistema de salud. Eso va a requerir posteriormente procesos de discusiones legislativas e implementación de esas nuevas leyes. Y ese proceso va a requerir entonces gobiernos en los próximos años que estén en línea de lo que constitucionalmente gane en la Asamblea, ¿sí? Y por eso va a ser tan importante que la politización que estamos viendo, el debate público que estamos teniendo, se sostenga. Y yo creo que personas como ustedes que están participando de esta deliberación van a ser fundamentales para mantener una discusión de política pública que nos garantice de que nuestro punto de llegada en 10 años más sea realmente ese país más justo que yo creo que todos deseamos como horizonte. Ok, muchas gracias Cristóbal, y me sumo ya a las palabras también de entender la importancia de debatir, de discutir, de escucharnos en torno a temas tan sustanciales como lo es la salud. Alejandra, tenemos también la posibilidad de escucharte y queremos conocer tu reflexión final en torno al tema. Muchas gracias. Quería algo cortito, volver a poner el énfasis en algo que dije en la primera respuesta que di respecto a qué debería contener la Constitución. Yo creo que sí, es importante, como se ha hablado, que se hable de la universalidad, que se hable de la solidaridad, pero creo que lo más importante es que lo que quede en la Constitución no limite lo que, y lo dije en un comienzo, que no limite que la legislación avance en la práctica tener un sistema más solidario, un sistema que permita derribar las desigualdades que existen hoy en día en el sistema actual. Finalmente son las leyes las que en la práctica materializan el derecho a la salud, como ha sido la ley GES, como ha sido Ricardo Soto, y por lo tanto es en las leyes donde se tiene que permitir avanzar hacia un sistema que mejore el acceso, que se enfoque más en la prevención. Y es eso lo que tiene que permitir la Constitución, es permitir que la legislación avance hacia un sistema de mayor acceso y más igualitario. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandra. Bueno, antes de finalizar, les quiero recordar que en la tarde van a recibir un correo que es del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Ahí se accede a esta encuesta a través de Internet. Es una encuesta confidencial donde se expresan las opiniones respecto a los temas que hemos debatido, que hemos conversado durante el día de hoy, así que quiero recordarles también aquello. Quiero agradecerle al panel, a la disposición, a también la voluntad de debatir, de escucharnos en torno a un tema tan importante como lo decíamos, así que Alejandra, Manuel, Mario, Cristóbal, Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Sobre todo también agradecer a las y los 400, con preguntas bien específicas, con temas que a todos nos importan y que fue, la verdad, un lujo poder escuchar cómo cada uno de ustedes, desde sus puntos de vista, desde su experiencia, de sus labores, pudieron contribuir en esta discusión y este debate. Y vuelvo a insistir en lo que primeramente planteaba al momento de iniciar este panel, ¿no? En un contexto de pandemia cobra mucho más sentido, en un contexto de debate además también constitucional, donde sabemos que todos los países han visto y se han puesto a prueba en cómo han tenido que responder a una situación extraordinaria y que al parecer puede que se vuelva a repetir, todo lo indica, ¿no? Entonces, ha sido un agrado poder conversar y escucharlos. Gracias por acompañarnos y, como ustedes saben,
pueden visitar el sitio y volver a ir hasta nuestro canal para revisar también algunas de las cosas que pudimos conversar en el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes ya, ¿o no? Claro, ya estamos 12:43, que estén muy bien. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Buenas Chao, chao, Que gracias. estén muy bien. Chao. Cuarta sesión plenaria de esta actividad deliberativa conocida como los y las 400, promovida precisamente por el Senado como instancia, pero también junto a la Fundación Tribu, junto a la Asociación Chilena de Municipalidades y también la Universidad de Stanford. Esto además del patrocinio de la Embajada de Estados Unidos y la Fundación Konrad Adenauer y el apoyo técnico, como no, de la Universidad de Chile. Tuvimos en esta oportunidad un cuarto plenario dedicado, como habíamos anticipado, a la salud. Hoy va a ser la jornada de la salud, la jornada final de esta actividad deliberativa. Chile delibera los 400, centrada en el ámbito de la salud, y básicamente pudimos ver debates en torno al derecho de la salud en la Constitución. Esto fue lo que debatieron los grupos ciudadanos, las reformas estructurales del sistema de salud chileno, la regulación del mercado de las aseguradoras de salud y también las enfermedades llamadas raras. Bueno, para este plenario, donde se hizo llegar de parte de los grupos ciudadanos consultas específicas a los especialistas, participaron, ustedes lo pudieron ver, Alejandra Benítez, economista del área de salud y miembro de la comisión del CEP para la reforma de FONASA, también Cristóbal Cuadrado, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Manuel Inostroza, ustedes quizás lo reconocieron porque fue ex superintendente de salud y actualmente es académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, así como también Mario Parada, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, y Ricardo Vitrán, doctor en Economía de la Salud. La moderación estuvo a cargo de la periodista Viviana Encina. En cuanto a algunos temas, algunas temáticas específicas que pudieron ser abordadas por estos especialistas, recogiendo no solo, ojo, también las consultas desde los grupos de deliberación ciudadana, sino que también desde el chat, estuvieron la nueva Constitución, el rol de mercado de las ISAPRES, el aporte de un seguro de salud universal. ¿Debe haber o no un único asegurador? ¿Qué pasa con la llamada población de riesgo? El factor de las cotizaciones y las regulaciones, las fiscalizaciones también, dónde quedan, a cargo de quién, y los precios de los medicamentos, entre otros puntos. Por supuesto, todo este material va a quedar a su disposición para que usted pueda verlo a través de nuestras pantallas y también de nuestro canal oficial en YouTube, TV Senado Chile. Yo hablaba de lo del chat porque, por ejemplo, uno de los precisamente también patrocinantes es CNN Chile y Chilevisión. A través de la cuenta de YouTube de CNN Chile también hay un chat de inmediato donde la gente también se expresa. Pero claro, la que tienen prioridad son las consultas ciudadanas de parte de estos grupos deliberativos de los y las 400. Les propongo que revisemos lo que es el cronograma y en qué punto nos encontramos dentro de esta programación que comenzó, recordemos, el pasado día viernes. Y viernes y sábado se concentró en las pensiones. Se comenzó hablando del 6%, ustedes lo saben, aquello, reformas estructurales, el retiro de fondos, el IVA para las pensiones, el pilar solidario, la regulación de las AFP y la participación de los afiliados o de los trabajadores en los directorios de estas aseguradoras, la edad de retiro, las políticas de género, el cuidado de la dependencia y la ley de la barraqueta, este aporte que se podría hacer desde el momento de la concepción misma del nacimiento para que una persona pueda ya tener una base impositiva. Y llegamos a este día domingo, donde, como les decía, la temática es la salud, yendo desde la regulación al mercado propiamente tal que maneja el tema de la salud y hasta las enfermedades raras. Como adelanto, para más tarde, en lo que va a ser el quinto y último plenario de esta última jornada de los 400, les anticipo que vamos a tener presencia de al menos 2 ex titulares de salud y de la presidenta del Colegio Médico. Así que se viene bastante interesante lo que va a ser esa última parte de la actividad Chile delibera los y las 400. Por supuesto, los dejamos invitados a que nos sigan más tarde precisamente con este último plenario, recogiendo todas las consultas y conclusiones respecto al tema de la salud en Chile. Hasta entonces.